Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a desarrollar distintos puntos en la agenda del programa que forman parte también de la agenda informativa de los días precedentes. Inicialmente, en el primer punto tenemos contemplado esta situación política en el país a propósito de lo que ocurre internamente en el movimiento al socialismo, pero también esa suerte de reconfiguración de fuerzas que se está presentando a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, algo que se hizo evidente en las últimas semanas, por ejemplo, en el tema de la elección de directivas camarales, cuando se puso en escenario a una agenda de prioridades, por ejemplo, se dice como parte de una especie de acuerdo, aunque se rechazó posteriormente que haya habido algún pacto oscuro que se haya desarrollado. Pero la realidad está ahí. Hay un escenario un tanto ya distinto al que solíamos tener anteriormente en el ámbito político y sobre todo en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El segundo punto tiene que ver con el conflicto de los mineros cooperativistas que han estado desarrollando medidas de presión y que insisten con algunos puntos en su pliego de demanda, en su pliego petitorio hacia las autoridades de gobierno, y muchos dicen esto tiene que ver con un impacto en el medio ambiente, más allá de la ilegalidad o legalidad de las operaciones mineras. Hemos llegado a un momento en que el impacto es sumamente peligroso y sectores de la sociedad civil, sectores sobre todo que defienden la ecología, el medio ambiente, están dando a conocer su criterio sobre el impacto también de la minería y otro tipo de operaciones en el país. Finalmente, en el tercer punto vamos a dar cuenta acerca de los efectos de la postura de la justicia. Ya son 2 ocasiones en que hay declaraciones de incompetencia para procesar vía justicia ordinaria al expresidente Yanine Áñez por los casos. Primero ha sido en el Alto, en el caso de Sencata, luego recientemente en Sacaba por los sucesos también del año 2019. ¿Cuál será el impacto? ¿Cuál será el efecto jurídico en todo lo que se ha venido discutiendo desde aquellos sucesos? Este punto también está en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y ellos han participado de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida al analista, al periodista Hugo Moldis, exministro de Gobierno. También está junto a nosotros el representante del CONADE, don Manuel Morales, y también el abogado constitucionalista, analista, don Israel Quino. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, don Hugo Moldis, en el primer punto para hacer referencia a esta situación política. Hay una suerte de reconfiguración en el escenario de la Asamblea. ¿Usted cree que pueda haber nuevos mecanismos quizá para tratar
seguir el trabajo del Ejecutivo, del funcionamiento incluso del Estado. ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Panamericana, sus oyentes, dentro y de fuera del país. Mis saludos a Manuel Morales, a Israel Quino, pues con quienes tendré el gusto de compartir estas 2 horas de debate. Bueno, a ver, muy puntualmente, la reconfiguración, como se ha establecido aquí en el orden del día, la reconfiguración de la Asamblea no puede ser vista sino en un contexto general. Y ahí, muy puntualmente, el primero, hay una agudización de la disputa interna al interior de los movimientos sociales, de la Asamblea Legislativa, al interior del MAS, una disputa, una agudización de la disputa interna que ciertamente puede generar como una de sus consecuencias una crisis del sistema político, porque la principal organización política del país es el MAS, más allá de digamos, de las interpretaciones que se puedan tener respecto de esta organización política. Y al mismo tiempo, como el sistema político boliviano va más allá del sistema de partidos, sino que el sistema político en Bolivia está constituido por partidos y poderes fácticos, sindicatos, movimientos sociales, comités cívicos, organizaciones empresariales. Hablo de todas aquellas que tienen efecto estatal, ¿no? Que producen efecto estatal. Porque no todas las organizaciones, no todos los grupos, por muy masivos que sean, por muy activos que sean, necesariamente generan efecto estatal. De hecho, han ido cambiando con el pasar de los tiempos. En la década de los 70 y los 80 teníamos a la COP, ¿no? Como una generadora de efectos estatales desde la sociedad civil, y por otro lado teníamos a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Los partidos en realidad actuaban detrás de cada uno de estos poderes fácticos, ¿no? Por eso hablo de que una agudización de la disputa interna al interior de los movimientos sociales, al interior del movimiento al socialismo, al interior de los sindicatos, puede ciertamente generar una crisis del sistema político que puede tener múltiples direccionalidades. Segundo, esta agudización de la disputa interna tiene evidentemente a mi juicio, dos causas centrales. La primera, una temprana electoralización, ¿no? En el mundo las campañas cada vez se hacen en menor tiempo posible, y creo que es saludable, pero en realidad la electoralización en Bolivia ha venido desde el día siguiente, o quizás desde el mismo día en que el expresidente Evo Morales retornaba al país, ¿no? Y ha ido en ascenso. Por un lado, tratando de disputar sentidos, de disputar imaginarios en términos de que había un presidente, pero sobre todo había una jefatura política. En la medida que no se producía un encuentro, una sintonía entre el jefe político y el presidente, esto fue a un segundo momento, que es de distanciamiento. Y hoy estamos en un momento de enfrentamiento, de ataque directo de la facción liderada por Evo Morales al gobierno.
¿no? Temprana electoralización, porque que también se explica porque se ha fetichizado todo, que ese es uno de los problemas del capitalismo, fetichiza todo. En este caso, así como hay el fetiche del crecimiento, ¿no? No todos los países que crecen necesariamente distribuyen bien la riqueza. Sí, eso se puede demostrar si se agarran los datos mundiales. Y hay otros países que pueden crecer menos, pero que sí distribuyen bien la riqueza. O sea, no hay necesariamente una asociación entre crecimiento y distribución de la riqueza. Pero bueno, pero hay el fetiche, ¿no? Y a partir de determinadas cosas lo que se hace es sacar conclusiones políticas que muchas veces son imprecisas. Pero así como esa fetichización, se fetichiza el poder. La creencia, la convicción de que solamente ocupando un lugar en los centros institucionalizados del poder, en este caso órgano ejecutivo, se tiene presencia, se tiene vida política y se tiene capacidad para ir en la dirección que el proyecto político lo determine, ¿no? Y esta fetichización ha generado, esta temprana electoralización, un desgaste innecesario en el imaginario colectivo de uno de los proyectos más importantes de este país desde la fundación de la República, con el riesgo de cansar a propios y extraños, con el riesgo de que no ha llegado todavía, pienso, ¿no? De poder empujar a sectores de la opinión pública a buscar una alternativa distinta de la que hemos visto desde el año 2006. Que no haya llegado eso todavía no quiere decir que el riesgo no está ahí. Ahora, esta temprana electoralización, esta fetichización del poder, se está dando entre dos facciones, por hablarlo, digamos, en términos muy generales. Por un lado, yo diría una corriente radical conservadora, ¿sí? Yo creo que cuando muchas veces los periodistas dicen la corriente radical, ¿no? Les falta el segundo complemento, es una corriente radical conservadora, porque de todas sus intervenciones, ¿sí? Desde el expresidente, sus colaboradores, sus portavoces, etcétera, hacen referencia solo al pasado, ¿sí? Un pasado en el que la economía mundial no era la misma que la de ahora. Un pasado donde la generación de excedentes después de la nacionalización no es el de ahora. Un pasado donde la industria del gas no era el que es ahora, ¿sí? Entonces, y un pasado en el que la configuración mundial tampoco es la de ahora. Hoy estamos viviendo en esta etapa de la pospandemia una disputa mundial, hay una transición mundial, ¿sí? Que traslada, ¿no es cierto?, el centro de la economía de un lado a otro, en este caso del Atlántico al Pacífico, cada vez más notoria, una disputa en la que Estados Unidos va quedándose rezagado, lo que no implica que deje de ser un factor importante en el mundo o haya perdido su condición de liderazgo. Yo, digamos, soy muy cauto en eso, porque ahí nos dicen, ya hay mundo multipolar. No. Hay una transición hegemónica que no sabemos cómo va a acabar, que el bloque, que este bloque chino, ruso, indio, Turquía, etcétera, es el que mejor proyección tiene, es donde se está trasladando el centro de la economía, sí. Y que Estados Unidos tiene cada vez más problemas, también es verdad. Pero eso no, que es una noticia buena y mala. Porque es buena, porque bueno, la centralidad de la economía se está yendo a otro lado. Pero es mala en la medida en que nosotros estamos en el continente donde está Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos no va a renunciar fácilmente a su hegemonía. Entonces, esta corriente radical conservadora, por un lado, y por otro lado, una corriente que una facción que la veo
en términos de definición ideológica, fíjense que voy a decir lo que exactamente piensan, algunos piensan que no es así, ¿no? Se la califica como una corriente tecnocrática, etcétera, etcétera, ¿no? Yo diría más bien con una definición, por lo menos en su alta dirección, mucho más clara en sus términos de adhesión a un proyecto postcapitalista, llámese Vivir Bien o socialismo, ¿no? Y ¿cuáles son los ejemplos? En 14 años se han creado como 45 plantas. No estamos discutiendo si está bien o está mal, en fin, es otra discusión. En menos de 3 años hay 150 plantas en marcha. O sea, ya denota esta concepción, ¿sí? En 14 años, desde el 16 para adelante, se hicieron concesiones con la agroindustria y la banca. En 3 años no hay concesiones con la industria y una banca, ¿sí? Para unos estará bien, para otros estará mal, simplemente son los datos concretos a partir de los cuales se puede hacer un balance. Pues bien, esto, por lo tanto, no es solo una disputa de liderazgos, eso es lo que estoy queriendo decir. Evo Morales, como bien dice Fernando Mayorga, ha perdido en su último libro, a propósito del mapa de poder organizacional, ha perdido ya la centralidad, ya no es el único factor en torno al cual se organiza la política. Eso se ha diversificado desde la resistencia al gobierno de Áñez y desde la posesión de Lucho Arce y David Chocobanque. Fenómeno que al no ser bien procesado, porque las contradicciones no son malas. Aquí con Manuel hemos estado en el inicio de la construcción del instrumento si era más bien lo diverso, ¿sí? Y la capacidad de articular eso diverso. No hay eso. Evo Morales perdió esa cualidad, perdió ese atributo, por lo tanto se genera una crisis no entre dos personas, que es ahí la lectura equivocada, ¿no? O sea, vistas versus arcistas, creo que me parece que es una forma demasiado simple, demasiado sencilla y por lo tanto nada profunda de interpretar lo que está pasando al interior del movimiento del socialismo y que obviamente se traslada a la Asamblea Legislativa. Y termino con esto, con algo que sí me parece grave, ¿no? 2 cosas. Una, la Asamblea puede convertirse en el factor de bloqueo al gobierno y por lo tanto generar desestabilización y acortamiento de mandato. Creo que hay muchos de la facción evista que estarían muy interesados con ese desenlace. Y segundo, esta suerte de convergencia, ¿no?, que la hemos visto en el punto 8 de la agenda. No importa si se está diciendo que eso está en manos del órgano judicial, ¿no? Es verdad, ¿sí? Pero lo grave es que políticamente, en los hechos, esta facción evista ha reconocido de que hay presos políticos. Al reconocer que hay presos políticos quiere decir que no hubo golpe de Estado, quiere decir, ¿no es cierto?, que en la cárcel están inocentes y como no están libres, por lo tanto son presos políticos. Es demasiado grave lo que ha hecho esta facción del MAS por el solo hecho de avanzar en su proyecto y su cálculo electoral. Muchas gracias, don Hugo Montes. ¿Qué dice don Manuel Morales en este primer punto? ¿Cómo está la situación política ahora? ¿Será auspiciosa? Porque algunos dicen puede ser momento de generar consensos, acuerdos en el legislativo, cosa que estuvo ausente durante varios años, o por el contrario, será complicada la situación. No, desde todo punto de vista, y bueno, agradeciendo previamente a nuestros invitados y tertuliantes, ¿no? Israel y Hugo, y a Panamericana, por supuesto. No, yo creo que esta es una coyuntura muy fecunda, ¿no?, muy importante. Y para aterrizar en la agenda de los 9 puntos, si tal vez no logro llegar a ella, en la réplica me gustaría entrar. Creo que nosotros hemos apostado personalmente y desde el CONADE de relativizar la izquierda y la derecha, ¿no? Finalmente son paradigmas.
Y nosotros hemos señalado que un bloque alternativo al movimiento al socialismo debería articularse sin entrar a debatir temas de izquierda y derecha, sino una agenda urgente para construir un gobierno de transición y lograr recuperar la democracia, reinstaurar el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Y no me he equivocado. Creo que no me he equivocado, porque precisamente un ejemplo de que esta lucha entre izquierda y derecha, que hay izquierda democrática, hay derecha democrática, que hay izquierda autoritaria, hay derecha autoritaria, precisamente la pelea al interior del MAS se está dando entre personas que piensan lo mismo, exactamente lo mismo. Ambas fracciones tienen la misma ideología y están en una lucha intestina. Lo que a mí me demuestra que no están peleando por ideología, están peleando por otras cosas. Y por eso es importante a los que hacemos política y hacemos análisis entrar a profundizar estos temas y tratar de desentrañar qué es lo que está moviendo en la época actual, ¿no? Tal vez estamos pensando en unas epistemologías más plurales, en epistemologías emergentes desde la pluralidad, pero eso es otro tema de análisis. Ya, yo pienso que al gobierno de Luis Arce, porque coincidimos en esta fecha con hace 2 días atrás que se cumplió 3 años, ¿no? De gestión de 3 días atrás, perdón, se cumplió 3 años de la gestión de Luis Arce, y yo también he manifestado en este espacio y en otros espacios que el gobierno de Luis Arce ha dilapidado todo su capital político, o lo sustancial de su capital político, y voy a mencionar algunos hitos. En primer lugar, son 3 años donde Arce se ha quedado sin partido político, el movimiento al socialismo. Porque más allá de analizar el cabildo, que la UCAeña y demás, el que tiene la representación ante la Corte del Tribunal Supremo Electoral es la fracción de Evo. Y al tener el delegado va a poder volver a hacer su congreso, reunir sus requisitos y volver a plantear un congreso que deberían haberlo hecho, digamos, estéticamente, lo pondremos con ese concepto. Luis Arce no tiene partido político, Hugo, aunque se aferra al MAS, aunque diga pacto de unidad. Pacto de unidad puede hacer 20 congresos, puede hacer concentraciones, no tiene efecto legal, ¿no? Por lo tanto, el gobierno de Luis Arce se ha quedado sin futuro político. Esta es una primera consecuencia que nos va a ayudar a entender y explicar lo que viene después. Segundo aspecto, es tan malo el gobierno de Luis Arce, son tan chambones, que se han quedado sin mayoría parlamentaria. No, algo que nunca se ha dado por mérito propio, por error propio en anteriores gobiernos. Yo recuerdo a la UDP, Hernán Siles Suazo, llega con el Congreso del 80, MNR mayoría. Carlos Mesa, después de que Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia y huye del país, se queda con un gobierno sin mayoría parlamentaria. Yanine Áñez, ¿no?, que asume un gobierno constitucional transitorio, tiene delante de sí a Eva Copa, al señor Choque, con 2 tercios, ¿no?, sin control parlamentario. Luis Arce ha entrado ya a la historia y como un presidente que no tiene control, no tiene mayoría parlamentaria. Ahí empieza sus debacles, y ahora tiene una bancada dividida, además, ¿no?, entre una facción evista y otra arcista. Y los efectos políticos de esta división es que básicamente Luis Arce se va a ver con grandes limitaciones de aprobar leyes de endeudamiento, que es lo que necesita para comprar diésel, así de clarito lo vamos a poner, necesita créditos, sin resolver la ley del presupuesto, transferencia de recursos a los niveles subnacionales, encarar los gastos que va a venir de fin de año, y probablemente sin las designaciones, ¿no?, que puede ser contralor y otro con 2 tercios, incluyendo el tema de los magistrados. Entonces estamos frente a una fractura no ideológica dentro del movimiento al socialismo, y de nada sirve, de nada vale decir que es el partido más grande o el movimiento político contemporáneo más notable si está dividido. Y la gente en la calle te dice, se están peleando por angurria de poder. Entonces, aquí viene la pregunta,
y en esto, Hugo, tenemos que debatir seriamente de qué estamos hablando cuando Evo Morales quiere llegar de nuevo al gobierno y quiere volver al poder. ¿Qué tipo de poder está controlando el gobierno del MAS, el ARCE? ¿Y es un poder redistribuido a la población? O sea, ¿es un poder que nos beneficia a todos? ¿Son recursos económicos en la que todos estamos contentos y felices? ¿O se trata nomás de esa querella por el excedente? Recordando a nuestros oyentes que existe pues una acumulación estatal de capital, y eso no me lo vas a negar. Hay una acumulación de capital en el Estado, fruto de los precios altos de las materias primas, fruto de el pago de impuestos, fruto de que el Estado, como nunca, ha hecho inversiones en empresas estatales que también generan ingresos, no solamente es el gas. Entonces sí hay una acumulación muy grande. Evidentemente en Bolivia vivimos en un país muy pobre, ¿no? Que diga el presidente Arce que somos la economía más dinámica entre las 3 primeras es vergonzoso, ¿no? Si vemos volúmenes y comparamos economías. Sin embargo, los precios altos de las materias primas permiten la generación de un pequeño excedente, y el modelo que el MAS ha construido durante estos años, yo lo conceptualizo como un modelo básicamente de control de variables. Es decir, es un modelo pensado para, en primer lugar, satisfacer 2 demandas básicas de la población: pan y gasolina y diésel. Es decir, con la subvención que hace MAPA al trigo, que es un trigo de pésima calidad, un trigo que lo importan de la Argentina, con transgénicos, etcétera, etcétera, no interesa ese tema en este momento, logran que 2 de 3 marraquetas sean estables. Y con eso han controlado el estómago de la gente, y con la subvención al diésel y a la gasolina han generado que no suba el precio de los pasajes. Entonces no sube el pan, no sube los pasajes, no hay inestabilidad del gobierno. Y este modelo de control de variables es un modelo que tiene un costo demasiado grande para las mismas arcas del Estado. Porque eso significa que tiene que destinar una parte de los recursos que ingresan al Estado para mantener esta subvención. Y esta subvención es populismo puro, ¿no? Para mantener la estabilidad. Sin embargo, el presidente y tú, Hugo, has dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención y que está en proceso ahora de investigación. Y es que se habla de que ese excedente, esa acumulación estatal de capital, estaría destinada a 150 empresas de la famosa industrialización. 150 empresas que no sabemos cuáles son exactamente, no hay un detalle de las 150 empresas, sus contratos, las inversiones que se están haciendo, la mano de obra que va a ir a trabajar estas empresas. Algunas ya están en proceso de desarrollo, y tampoco sabemos los beneficios que nos van a dar. Sin embargo, estas empresas van a anidar a un grupo muy importante de funcionarios públicos, muy grande. Y estas empresas, si siguen con el modelo de lo que fue la Jindal, si siguen con el modelo de lo que ha sido la empresa del litio o San Buenaventura, ya vayámonos imaginando que van a ser empresas donde se va a prolongar el saqueo histórico que ha habido a nuestros recursos. Se está formando una especie de una burguesía estatal o una burguesía de funcionarios públicos que se van a dedicar al robo y al saqueo de nuestros recursos. Entonces, creo que esta es la situación, este es el modelo en el que estamos, y por eso, y luego en la segunda ronda seguramente voy a entrar a ver lo de la agenda parlamentaria. Yo celebro que por fin se ha roto esa dicotomía, ¿no?, que el MAS nos ha planteado durante 14 años entre los buenos y los malos, ¿no? Y para eso el paradigma izquierda y derecha les ha servido muy bien, pero el día de hoy ese paradigma no tiene sentido, porque este es un gobierno donde está la derecha,
están los izquierdistas, están los indigenistas, están los oportunistas. Este es un gobierno que puede perseguir sin ningún problema a empresarios, a derechistas, a izquierdistas e indígenas y vulnerar sus derechos. Entonces creo que ese paradigma izquierda y derecha es obsoleto, y por lo tanto celebro que estemos rompiendo esos viejos esquemas y que ahora más bien nos dediquemos a ver los temas de fondo, ¿no? Más allá del paradigma ideológico. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. Le vamos a dar la palabra a Israel Quiro en este primer punto del programa. ¿Qué elementos son necesarios de destacar? Adelante, bienvenido. Buenas tardes, estimado José Luis. Buenas tardes a don Manuel, don Hugo, con quienes compartimos en este panel. Un cordial saludo a la audiencia también en todo el país. Este tema planteado en razón de la reconfiguración de las fuerzas en la Asamblea tiene un detonante importante en la estructura del poder político, ¿no? Y se quiebra esa pretensión desde el poder de tomar el Senado. Es allí donde se profundiza el resentimiento con el ala evista. Claro, porque el poder hoy quería lo que no tenía, que era la presidencia de la Cámara Alta. No lo logró, y ahí emerge toda una arremetida estatal, ¿no?, contra esa dicotomía que, si bien hoy se quiere sopesar, contrariamente en términos estrictamente políticos, constituyen su propia oposición. Y es que es pues natural que las fuerzas políticas generen un consenso y un proceso de complementariedad democrática. El MAS durante 14 años no ha tenido oposición que le haga frente por los 2/3 que consolidó en el legislativo. Si el Ejecutivo necesitaba algo, el Legislativo lo aprobaba sin ningún tipo de inconvenientes. Hoy día no. Hoy día, después de 16 años de gobierno del MAS, este tercer año en la legislatura actual, se han empezado a generar equilibrios de oposición, de fiscalización, de naturaleza a lo que quiere el Ejecutivo versus el Legislativo. Pero esta correlación de fuerzas es el producto de ese consenso de una votación que dispone pues un reglamento, uno de los 2 únicos reglamentos que la Constitución prevé en ese rango constitucional, diputados y senadores, y establece el reglamento. Solamente la primera mayoría, vía su bancada, presenta un bloque para la conformación de la directiva. El arcismo tiene 6 senadores apenas. Y esa minoría, ¿no?, pretendió imponer, tomar la presidencia del Senado, y a partir de allí, ¿no?, tanto diputados como senadores, pues encabezar, ¿no?, tomar las presidencias de estas cámaras para darle curso, darle rienda suelta a las pretensiones del Ejecutivo, ¿no?, pues suprimiendo el rol constitucional que tiene el Legislativo de ser el equilibrio, el freno al poder. ¿Cómo eligen al presidente de la Cámara Baja? El presidente de la Cámara Baja lo eligen con votos de Creemos y con votos de Comunidad Ciudadana. ¿Cómo eligen al presidente de la Cámara Alta? Con votos de Creemos y con votos de Comunidad Ciudadana. Pero la cuestión a la presidencia del Senado es desgarrarse las vestiduras, ¿no?, y plantear los ríos de sangre porque no tomaron la presidencia. Pero sí ha pasado prácticamente lo mismo con la presidencia de la Cámara Baja, pero no dicen absolutamente nada de lo que pasó en la Cámara Baja. Claro, la anterior gestión defenestran la posición de la mayoría en la Cámara Baja y lo ponen a un presidente saliente hoy de la Cámara de Diputados. Creo que una de las presidencias más desastrosas en la historia legislativa desde la reconquista a la democracia, porque este diputado pretendía aprobar, y veamos lo que tuvimos esta semana, un conflicto con los auríferos, la ley del oro, quería aprobarla aplicando la ley del régimen electoral, desvirtuando, no dejando validez a los votos blancos.
Y al día siguiente se acuerda que hay una constitución política y establece un procedimiento legislativo constitucional y reconsidera su primera decisión de aprobar la ley del oro con el régimen electoral. Si a la señora Yanine Áñez la han encarcelado con una sentencia de 10 años por incumplir el reglamento de la Cámara de Senadores, a este señor que incumplió el reglamento de la Cámara de Diputados seguramente deberá tener el mismo destino. Pero esa forma desastrosa de manejar la Cámara de Diputados, recuerdo yo en septiembre, cuando hacen una huelga de hambre, 3 semanas no trabajan ni diputados ni funcionarios, pero cobran igual. El año pasado, cuando había una huelga de hambre de Comunidad Ciudadana, miembros de la oposición, efecto la consigna del censo, este mismo presidente va, los visita, recoge su propuesta, ¿no? Y tiene otra posición política, pero en razón de los miembros de su propio partido que estaban en huelga de hambre, ni se acercó a saludarlos. Entonces, yo creo que esta dicotomía entre el arcismo y el levismo ha vuelto a generar polarizaciones, ¿no? De expresiones de odio inclusive, porque entre ambas fracciones en el legislativo falta 1 milímetro para que se agarren a golpes. Yo sé que hay que imponer, yo sé que hay que debatir y debe imponerse la fuerza, sí, pero la fuerza de la razón, no la fuerza física, ni la forma irracional en la cual antes de debatir se agarran a golpes. Entonces, esa polarización hoy ha echado de lado la anterior polarización. Masismo, pitismo. Los masistas, los pititas. Hoy nadie habla de los pititas. Hoy el debate se enfrasca al interior del MAS entre quienes son más evistas, quienes son arcistas. Claro, hay que coincidir. El MAS, el partido más grande en este momento que tiene Bolivia, quizás en la historia del sistema de partidos. 17 años en el gobierno, mayoría legislativa, más de 200 alcaldías. Por eso el país debate, ¿no?, respecto al destino del MAS, porque van a ser seguramente quienes con alta probabilidad vuelvan a replicar, ¿no?, desde la toma del poder, nuevamente gestiones de gobierno. Hoy día, en el que se plantea ríos de sangre, y se hace una incisiva campaña, se toman más de media hora en los medios estatales para arremeter contra ese eslabón que se identifica con el levismo, el señor Andrónico Rodríguez, ¿no?, a quien dándole 2 votos del arcismo se resolvía esa presidencia y se evitaba esa campaña de desprestigio que no solamente fue la semana de las sesiones preparatorias, sino esa famosa filtración de audios, ¿no? Realmente ruin respecto al desprestigio de un joven senador, seguramente con mucho futuro en la política, pero claramente hoy identificado como otro de los objetivos políticos, ¿no?, para defenestrar, el objetivo andrónico. ¿Cuál fue la mayor observación, sino delito político para el poder? La famosa agenda legislativa. Esta agenda legislativa que no es más que la construcción, ¿no?, de una oposición democrática. El MAS no puede pensar que su mayoría debe imponerse y nadie más puede pensar de una manera diferente. Creemos y Comunidad Ciudadana representan también a sus electores de todo el país, en todas las regiones tienen también seguidores. ¿Acaso esa parte de los bolivianos no tienen derecho a ejercitar su representación mediante esos diputados, mediante esos senadores? Y ahora, esta agenda legislativa respecto, por ejemplo, los puntos en cuestión del pacto con la derecha, los ríos de sangre o los presos políticos, y eso hay que entenderlo en una dimensión pues real. Mucha política, muy poco derecho, ¿no?, pensando que porque en un documento se diga se respeta el debido proceso, se da a entender que en Bolivia los perseguidos políticos son presos políticos, y a partir de allí ese acuerdo ha generado una contradicción en la historia política del propio movimiento al socialismo, o ir en contra la tesis del golpe. Seguramente lo abordaremos en la tercera parte del programa. Eso es falso. Las únicas autoridades
que tienen competencia para resolver, definir el destino de cualquier procesado son los operadores de justicia, fiscales y jueces, ya sea en el grado de jueces de primera instancia, tribunales. Hemos conocido esta semana una resolución de un tribunal de Sacaba, muy polémica por supuesto, vocales o magistrados de la cúpula judicial. Entonces son ellos los únicos responsables justamente de definir el destino de cualquier procesado en el país en el marco del debido proceso. Ya a partir de allí intentar generar una mezcla de pretensionalidades políticas, de herida, porque no tienen hoy el Senado, y de fenestrar un liderazgo en el legislativo, me parece también una contradicción y un desentendimiento, porque nadie más que piense diferente al arcismo tiene que estar dentro de las esferas del poder. Finalmente, José Luis, hay un punto que me parece importante respecto al destino del MAS. Este reciente Congreso, desconocido en razón de una resolución del Tribunal Supremo Electoral. Y aquí hay que entender, y lo voy a decir como ex delegado adjunto para la promoción y difusión de los derechos humanos de la Oficina Nacional de la Defensoría del Pueblo, restringe, si no suprime derechos políticos. Cualquier documentación accesoria respecto a la presentación de algún requisito que pide el Tribunal Electoral no motiva una observación de fondo que genere una nulidad, ¿no? Un menoscabo a los derechos políticos ejercidos por 1000 delegados en un congreso en la Ocaña, que eligen representantes, 16 en su directiva, 10 en su tribunal de honor, suplentes y titulares, y a partir de ello no puede una autoridad electoral restringir y suprimir esos derechos humanos ejercidos a partir de los derechos políticos. Pero hasta ahí podría entenderse un error en las autoridades electorales. Aquí hay errores de fondo que van en contra de la ley y en contra de la Constitución, cuando se ha visto que si el sistema de fortalecimiento democrático, que es el CIFDE, que tiene que ir a supervisar, a corregir, a orientar, a generar una interacción con los militantes, que no son peritos, que no son expertos electorales, no son exvocal, no son rectores de universidad, son dirigentes campesinos, fabriles, pueblos indígenas, estudiantes que son militantes, que quieren ser dirigentes seguramente, se guarden un as bajo la manga, no los orienten respecto a un certificado, y luego ese argumento se ha utilizado para suprimir derechos. Quienes han ido al Congreso de la Ocaña son los señores del CIFDE, pero esta resolución es motivada por el informe de un secretario de Cámara que se sobrepone al informe del CIFDE 302, secretario de Cámara elabora el informe 202, se sobrepone a las competencias que tiene el CIFDE, les dice a los vocales que voten y logra unanimidad, ilegalidades, contradicciones inconstitucionales, a partir de esta famosa dicotomía del poder en el MAS, para ver quién se queda con el partido entre el levismo y el arcismo. Muy bien, muchas gracias, don Israel Quino. Vamos a realizar una breve ronda, muy breve, por favor, lo habíamos manifestado, dar cuenta de algunos apuntes que seguramente tienen respecto a lo que ya se ha mencionado. Don Hugo Modris. Sí, a ver, dos cositas iniciales, que por supuesto habría que debatirlas en otro momento y quizá en otro lugar, a propósito de que ya no existe el paradigma ni derecha ni izquierda. Ahora entiendo el por qué Manuel milita en CONADE, ¿no? Y segundo, la caricaturización que hace Quino de la posición del Senado, es decir, habría que actuar con un poquito más de coherencia, ¿no? La democracia es diálogo, la democracia implica conflictos, disensos, consensos, y así se ha dado. A pesar de los 2/3, hay temas en los cuales las fuerzas de oposición han logrado en algún momento articularse con las fuerzas del MAS en los 14 años para aprobar cosas muy puntuales. Lo que se está objetando no es la agenda, que por supuesto es positivo que se construya una agenda. Lo que se está objetando es que se reconozca, ¿no?,
y no hay que tapar el sol con un dedo, a pesar de que uno puede haber cambiado de posición y que es correcto, ¿no? Que no, uno puede cambiar de posición en la vida, pero hay que tratar de ser ético políticamente. Aquí, al reconocerse que hay presos políticos, reitero, en el corto plazo le dan a Andrónico, a quien yo le tengo una gran estima, me parece un político extraordinario, joven, hizo un buen papel durante la campaña, creo que tuvo un comportamiento en la pasada gestión bueno, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo de nadie, ni los audios que se sacan a favor de uno ni en contra, que es lo que le faltó decir. A nadie. Hacer política de esa manera no tiene sentido. Hay que elevarle, creo que el propio Andrónico dijo, hay que elevarle a la política, la calidad a la política, ¿no? Hoy esas son acusaciones, contraacusaciones, etcétera, y eso no educa a nadie, ni a los militantes, y a la población no le interesa. Es más, genera un efecto contrario. Pero lo que se está objetando, reitero, y no se puede tapar el sol con un dedo, es el reconocimiento de que hay presos políticos. Porque cuando se dice debido proceso a los presos políticos, ¿sí?, lo que se está reconociendo que en el país hay presos políticos. Y esto va a tener un efecto más que nacional, porque la verdad es que no veo mayor fuerza en la oposición, ¿no?, ni política, ni organizaciones que están en la materia, y coincido en eso sí con Quino, ¿no? Creo que como van las cosas, ambas facciones siguen siendo las más importantes y seguramente ambas facciones van a conseguirla, seguramente, eso es lo de menos, un tema formal, van a disputarse seguramente van a ser las principales fuerzas disputando el año 2025, ¿no? Si es que no se produce una síntesis, yo siempre creo que hay una oportunidad para que estas corrientes que tienen concepciones, idearios ideológicos distintos, puedan a la vez converger en función de un proyecto de transformación. Creo que no está alejada esa posibilidad. Segundo, decir que es un tema de interés, de pelea solo de ambiciones personales, sirve para hacer política, que entiendo también se está haciendo aquí, pero no le dice nada a la gente, etc. Hay idearios, por eso digo, ideológicos, políticos distintos. Y tercero, a ver, en diputados se cumplió el reglamento. Le guste o no le guste a la gente, hay un reglamento que establece tales cargos para la primera fuerza, tales para la segunda, tales para la tercera, ¿sí? Y en Senado exactamente lo mismo. Por eso no tenía razón de ser la firma de esa gente, sobre todo de ese punto 8. Porque si en el Senado la facción de Evo es la mayoritaria, entonces presidencia para esa facción, segundo para Creemos y tercero para Con. No había necesidad, ¿no? Yo creo, no creo que haya sido una decisión personal de Andrónico. Yo creo que hay una línea táctica que tiene un objetivo político concreto, es asfixiar por donde sea posible la gestión de Arce, es la disputa por la base social del MAS, la disputa por el núcleo duro, aún esa disputa genere niveles de ingobernabilidad, aún esa disputa, la plantea Manuel, ¿no? Más allá de cuál es el destino, yo no coincido con lo que dice Manuel, de la aprobación de créditos, de la aprobación de contratos, ¿sí?, o petroleros, o para la explotación de otros recursos, en fin, sí, bloqueo, se llama bloqueo, no tiene otro nombre, ¿no? Y ese bloqueo legislativo obviamente le plantea a Lucho Arce un desafío, y es contrarrestar ese bloqueo con la capacidad de construir una hegemonía social abajo.
Es la única manera. Desde que no hace la primera vez, de hecho Evo Morales demostró que cuando la primera gestión no tenía 2/3, demostró y lograron aprobar cosas importantes a partir de la capacidad de movilización y organización de la gente. Y a eso va, yo creo, el cabildo que se hizo en la ciudad del Alto. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. Sus apuntes, don Manuel Morales. Sí, gracias. Bueno, el Hugo, porque eres amigo de toda la vida, por este tuteo. Bueno, el Hugo se va a cargar sobre su mochila un tema más. Aparte de defender que la izquierda es ética y no es autoritaria y no es corrupta, te vas a tener que cargar encima que el debate izquierda-derecha sigue vigente. Entonces, demasiado peso para llevar sobre tus hombros. ¿Qué son los 9 puntos, no? Yo creo que 8 son los fundamentales de la agenda. Es precisamente lo que el MAS no quiere hacer. Se ha logrado una agenda con Andrónico electo, con un acuerdo, con un pacto con las fuerzas opositoras, muy claro, que no existe en la Cámara de Diputados. Y esto es lo que el MAS se ha rehusado a aceptar, a hacer, y me parece interesante que exista una nueva agenda que esté sobre la mesa y que sea la agenda anti-MAS, precisamente, o anti-gestión Lucho. ¿A qué nos referimos? El primer punto es que se elimine esas barreras que ha impedido que se puedan ejecutar las acciones de censura y de interpelación y a los ministros, ¿no? Entonces, que se pueda retomar eso. Una derrota para el gobierno, especialmente para Iván Lima. Segundo, que se haga elecciones judiciales. Eso es lo que se está planteando sobre el tapete. Que de una vez se vaya a la preselección, ¿no? Y tanto Iván Lima como Luis Arce han dicho algo que yo creo que lacera al pensamiento democrático boliviano y a las grandes necesidades que tenemos de tener una justicia. Ha dicho que, bueno, pero ¿cuál es el problema de elegir, no? Si al final, aunque elijamos magistrados, no se va a resolver el tema de la crisis de la justicia. O sea, bien cínicos, ¿no? Porque, bueno, no va a haber resolución al tema de la justicia y aunque elijamos, no resuelven los problemas de la justicia. Entonces creo que no es así. Hay un mandato constitucional que dice que hay que elegir a los magistrados. Uno de ellos es la cabeza del Consejo de la Magistratura, que deberá implementar las medidas administrativas para modernizar a los jueces, capacitarlos y además colocar a un montón de jueces interinos que en este momento están ahí al servicio de las órdenes políticas. El otro tema, las elecciones primarias. Parecería que al MAS no le interesa, una vez que el 2019 ha hecho las elecciones primarias únicamente para darle carácter vinculante a una elección interna del movimiento al socialismo. Las elecciones primarias ciudadanas es una demanda. La gente no quiere que los militantes elijan al candidato, ¿no? O sea, si el Evo van a elegirlo sus militantes, está mal. Que elijan todos los masistas, todos los que se consideran del bloque social, del Pacto de Unidad, y ahí tal vez alguien le pueda ganar. Tiene que haber esas elecciones primarias. El tema del padrón electoral, aunque nosotros sabemos que es relativo, pero tiene que elaborarse, emitirse alguna norma legislativa sobre el tema del padrón electoral, el funcionamiento del DIREPRE o el TREP, y evitar que nuevamente se pueda hacer fraude. El otro tema es garantizar el censo, y en el tema del censo va a ser los datos estadísticos más cercanos a la realidad, no digo que no puedan adulterarse, más cercanos a la realidad, que nos van a decir si el modelo social, comunitario, productivo ha dado frutos o no. Vamos a saber dónde está la población, las asimetrías entre regiones, la migración campo-ciudad, los niveles de pobreza, los niveles laborales, etcétera. Entonces, es fundamental que el censo se garantice. El tema de los 2/3 en su reglamento está bien. El tema de la abrogación de las leyes incendiarias, ¿no? Es el punto 7, que también es importante, que luego vamos a retomar. El 8, el tema de los presos políticos, y el tema es bien concreto, Hugo.
no son personas a las que se las está juzgando por delitos ordinarios. Cuando alguien te procesa por terrorismo, por todo lo que tiene que ver con delitos cometidos contra el Estado, no eres pues preso común, eres preso político. Y más si se vulnera el juez natural, se vulnera el debido proceso y a estas personas se las juzga en otro juez que no es el correspondiente. Entonces sí hay la categoría preso político que emerge de las causas y los procesos que se les han abierto. No puedes decir que una persona que está siendo procesada por terrorismo es un delincuente común. No le puedes, para eso está la categoría preso político. Que sea bueno, que sea malo, que sea justo, injusto, ya es otro tema. Entonces con eso terminaría esta segunda parte. Perfectamente, muchas gracias, don Manuel Morales. Para finalizar este primer punto, Israel Quino, sus apuntes y puntualizaciones. Gracias, José Luis. Yo quiero partir una premisa importante para cerrar este circuito de el debate del MAS y el arcismo y el levismo. Cuando Evo Morales llega al poder en 2006, una cuestión importante que hoy seguramente habrá que evaluar es cuántos militantes, seguidores tenía Evo ese año, cuántos evistas había antes del 2006, seguramente un número reducido, ya era legislador. Pero toma el poder el año 2006 Evo Morales y gobierna 14 años Bolivia. En esos 14 años, esos pocos evistas, todos querían ser evistas masistas en 14 años. Claro, estaba sentado en el trono, en el poder. Y ahí la pregunta elemental, en 14 años de Evo, ¿quién era arcista? Cero, nadie. Efecto de la crisis política, 2019, el señor Evo Morales ya no gobierna, y el 2020 gana el presidente Lucho las elecciones, y una vez que gana el presidente Lucho las elecciones, pues todo el mundo hoy quiere ser arcista. ¿Y en qué términos ser arcista? No importa, olvidando el pasado, y en eso sí coincido. Cuando hay que cambiar la posición política por interés respecto a lo circunstancial, es también natural. Si antes era evismo, hay quienes, ¿no? Seguramente antes eran evistas, hoy arcistas, y si mañana toma pues el poder, no hay pues ahorita quien destaque en el racismo en el legislativo, digamos el presidente de diputados. Si mañana toma el poder el presidente Guaitari de diputados, mañana los anteriores evistas, hoy arcistas, mañana van a ser guaitaristas. ¿Por qué? Porque son funcionales al momento, independientemente de cómo hayan llegado o haber salido de su anonimato. Entonces, esa es la forma, ¿no? Ese oportunismo ha generado esta suerte de transformaciones que hoy día permite, por supuesto, y esto están en su derecho para hacerlo, de generar esas interpretaciones que a mí también me parecen extremadamente cómicas, ¿no? Pero también están, por supuesto, en su derecho. Lo cierto es que hoy día se está intentando forzar, ¿no? Una forma de visionar, ¿no? De proyectarse a la reelección a cualquier costo. ¿Cuál es ese costo? Cuando convocan a un cabildo que ni siquiera llegan quizás a las 60,000 personas, bueno, quizás los que manejan auspiciosamente nos dirán 1,000,000, están en su derecho, pero hay algo real. 60,000, el poder político de este momento, congregado en la Ceja del Alto, ha logrado concentrar esa cantidad de personas. El señor Camacho, en el Cabildo de diciembre del 2022, y está en el registro del Tribunal Supremo Electoral con el informe del CIBDE, ha logrado más de 180,000 personas en inmediaciones del Cristo, en Segundo Anillo en Santa Cruz. ¿Qué significa? Que el poder nacional logra 60,000 y Camacho, libre el año pasado, logra 3 veces más a pecho y pulmón, ¿no? Con población departamental a lo que ha logrado el Cabildo de la Ceja del Alto. Entonces, esas son las realidades también político-electorales que hay que avisorar. Finalmente, José Luis,
El que no tiene padrino no se bautiza. El que quiere ser candidato necesita partido. Muy bien, gracias, don Israel Quino. Vámonos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Este tiene que ver con ese conflicto del sector minero cooperativizado que ha estado con medidas de presión en la sede de gobierno, dejando obviamente no solamente molestia por el tema de la circulación, por la medida en sí misma, sino por algunas pretensiones que se tiene. Ya algunos sectores de la sociedad civil, sectores ecologistas, han manifestado que son excesos, abusos, las pretensiones que se tienen, sobre todo cuando se piden, se insisten en operaciones en áreas protegidas. Planteamientos irracionales que se llega hasta este momento, porque además se coincide con el hecho, estos sectores lo mencionan así, de que se acostumbraron a las dádivas corporativas en largos años de gobierno, y ahora quieren más de lo que ya han obtenido. ¿En qué medida esto es entendible? ¿En qué medida es ya momento de poner coto o alguna situación adicional en el análisis en este segundo punto? Vamos a empezar con usted, don Hugo Moldis. Adelante. Sí. A ver, previamente, yo creo que hay de los 9 puntos cosas en las que estamos de acuerdo que se debe debatir. Creo que no hay discusión a propósito del censo. El censo tiene que hacerse de la mejor manera posible, y esos resultados van a validar o no cosas que se han dicho hasta ahora, digamos, ¿no? Más allá de si, no creo que sea en absoluto que va a negar una realidad y que vaya a afirmar lo que se decía antes. Van a haber matices en eso. En tema de la reforma judicial es importantísimo llevarlo adelante. Yo no malinterpretaría el mensaje del presidente en términos de la elección de magistrados. Es decir, hay una realidad concreta, Manuel. No resuelve solo elegir, porque lo hemos elegido, ¿cuántas veces? 2 veces, ¿no? Mediante voto popular. O sea, antes se ha elegido en el Congreso, ¿no? Es decir, votación delegada, si tú quieres, del pueblo. Lo cierto es que no se ha resuelto. Y en la reforma de justicia creo que tiene un carácter muy estructural. Tiene que ver con que esta revolución política parcial, que ahí hay otro concepto, Manuel, que tiro para el debate, que se hizo desde el 2014, y digo parcial, no resolvió el tema del aparato de Estado, Fuerzas Armadas, Policía, Judicatura, burocracia, etcétera. No lo resolvió. Y en esta reforma de la justicia, yo creo que es una tarea demasiado grande como para que solo se resuelva o en una elección o solo la resuelvan los abogados. Hay que discutir quizá un gran acuerdo nacional, en fin, porque todos de una y otra manera somos víctimas, ¿sí? Claro, Manuel, también amigo de años, estuvo bastante callado, digamos, cuando el gobierno de Áñez, a propósito de la violación de derechos humanos que se tuvo, Manuel, en el caso, por ejemplo, de los asilados. ¿Sí? Como dice Luis Vázquez, que no es que del MIR pasó a militar con Tuto, se desconoció la tradición latinoamericana, ¿sí? ¿Sí? Nada más que te digo para equilibrar, digamos, tu crítica tranquila, pero no por eso fuerte, a lo que se vio en 14 años y lo que consideras hoy un gobierno, ¿no es cierto?, igual de las características del pasado, de los 14 años, quiero decir, ¿no? Así que ahí hay puntos que por supuesto están. Ahora, a estos presos políticos, ¿no? Tú defiendes la categoría de presos políticos, yo no, sobre todo porque a mí me parece que la señora Áñez sí cometió delitos contra la Constitución antes de ejercer de manera de facto la presidencia del país. Creo que hay 2 debates ahí, ¿no? Una es si tiene que haber juicio, ¿no? Lo vamos a abordar en el próximo tema, ¿no? Entonces me voy al tema de
Y a propósito, estoy dispuesto a seguir cargando la mochila de yo sí creo en la izquierda y no creo, no creo yo en esa disputa de vistas, choquehuanquistas, etcétera. Manuel me conoce, felizmente tengo una concepción marxista de la historia, creo en los liderazgos colectivos, ¿sí? Y creo que el gran mérito de Evo en el pasado fue haber conectado con el liderazgo colectivo del pueblo que hizo la agenda de octubre con su liderazgo individual. Hoy esa conexión no existe. Y bueno, sobre arcismo, choquehuanquismo, sobre guaitarismo, en fin, esa es especulación pura, ¿no? Los cooperativistas. ¿Qué son los cooperativistas? Una fuerza social innegable, producto en gran parte de lo que pasó con 20 años de modelo neoliberal, ¿sí? Que transformó en muchos de ellos, yo diría en la mayor parte de ellos, no solamente su manera de pensar, una gran parte pertenecían, ¿no es cierto?, al proletariado minero, sino que además de eso transformó su forma de organización económica. Ya no son, en la mayor parte de los casos, cooperativas, no quiero involucrar a todas, son grupos empresariales, se dice incluso que tendrían hasta en muchos de ellos inversión externa, que están provocando dos cosas. Por un lado, una sobreexplotación de la mano de obra o de la fuerza de trabajo, ¿no? Estos trabajos no tienen seguro, no tienen aguinaldo, en fin, ¿no? Y por otra parte, están succionando, por así llamarlo, al máximo a la naturaleza. Y por lo tanto poniendo en peligro el equilibrio en el medio ambiente. Y si de paso le quieren pedir al gobierno o al Estado, porque en realidad los cooperativistas son oficialistas por naturaleza, ¿sí? Manuel sabe que apoyaron, ¿no es cierto?, en los últimos días esa sublevación, ¿no?, social, porque fue una sublevación social. Es algo que Gramsci llamaría hegemonía negativa, ¿sí? A propósito de la contramarcha de sus propios intereses, ¿no? No fueron solo militares y policías, ¿no? Un sector de clase media, sobre todo de capas urbanas, que sacaron a relucir su rechazo a lo que estaba sucediendo, y lo manifestaron y desarrollaron formas de violencia que no se pueden negar, de las más amplias, ¿no? Bueno, esos cooperativistas también fueron casi determinantes para tumbar a Evo Morales, ¿sí? Por lo tanto, son una fuerza social, son una fuerza política al mismo tiempo, que se mueve en función de la correlación de fuerzas, pero no por un proyecto que le interese a todos y a todas, sino más bien motivados por intereses económico-corporativos, ¿sí? No son, por lo tanto, lo que hasta desde Zabaleta, todo eso, Marx, después Zabaleta, no son una clase nacional. El proletariado minero lo fue, ¿sí? Donde incluso sacrificaba muchas veces sus intereses particulares para marchar hacia intereses comunes. No se trata de una fuerza de esa naturaleza, es una expresión del desarrollo capitalismo en su versión más salvaje, depredadora. Y entonces pedir concesiones en reservas, yo creo que tiene una sola respuesta, y el gobierno la ha planteado, ¿no es cierto? No. ¿Sí? Pero se estima, ¿no es cierto?, fíjense, en reservas, Eduardo Avaroa, Manuripi, Amboró, Madidi, Tunari y otras están en peligro. Lo reconoce CERNAP, ¿sí? Y quién sabe, incluso los datos hasta se queden demasiado pequeños. Segundo, no aportan
en materia tributaria lo que deberían hacer. Son más de 3.000 millones de dólares que salen del país, ¿sí? Y por lo tanto no aportan lo que deben aportar. Hasta donde yo sé, el año 22 y va a terminar el 23 con un promedio de 20.000 bolivianos al mes. ¿Cuánto generan? ¿Esos cuántos son 20.000? Más casi ni 3.000 dólares entre todos. Una fuerza de más de 40, ¿no? de miles de cooperativistas, pero sacan del país más de 3.000, 4.000 millones de dólares, en vez de, ¿no es cierto?, canalizar por la vía del Banco Central. Se ha aprobado la ley del oro. ¿Cuánto le han vendido al Banco Central? Hasta donde tengo entendido, no más de 800 kilos, ¿verdad? Bueno, la agroindustria tampoco saca y mete divisa por el Banco Central, que es un tema que seguramente habrá que tomar medidas en esa dirección. Así que tienen que tributar como lo hace cualquier ciudadano, ¿verdad? Más aún con un recurso oro que cada vez es más importante en el mundo. Ante la desdolarización que existe, porque esa es la verdad, ¿no? Y una cosa que saca la CELAC es ¿por qué el dólar no ha generado la crisis que se esperaba en Bolivia, o que muchos esperaban, ¿no? ¿Por qué? Por la fortaleza del peso boliviano. Hay un estudio que se ha hecho de la CELAC, no creo que debamos pensar que es un tema ideologizado, etc. La realidad se trata, la que nos muestra la evidencia. Pero bueno, el oro, ¿no?, se está convirtiendo en un patrón nuevamente en el mundo. Y los cooperativistas sobre todo explotan el oro. Ni qué hablar de la minería ilegal. No solo Amazonía, pero principalmente Amazonía. Así que yo creo que todos los esfuerzos que se hagan para el cumplimiento de la Constitución, donde está claramente los derechos de la naturaleza, el equilibrio entre el medio ambiente y el ser humano, todos esos esfuerzos que se hagan desde el gobierno, creo que expresan un sentimiento que no lo hallo yo distinto, ahí sí, ni oposición, ni oficialismo, ni ciudadano de A, ni ciudadano B, si es que vamos a tratar de dividir entre pobres y ricos, en fin. Muy bien, gracias, don Hugo Moldis. ¿Qué dice don Manuel Morales en este segundo punto? Adelante. Bueno, lo primero que yo parto es de definir qué tipo de gobierno ha construido el MAS desde que sube Evo Morales el 2006. Ha sido un gobierno de alianzas, ¿no?, con sectores sociales. Muchos de estos sectores que han sido el puntal, digamos, han perdido protagonismo, como es el tema del sector campesino, indígena. Si usted ve interculturales, Bartolinas, porque al final han degenerado y no son un sector fundamental en la producción de alimentos. Concretamente, el sector campesino tradicional produce apenas el 1% del Producto Interno Bruto, mientras que el sector agroindustrial está produciendo aproximadamente, con la manufactura de alimentos, llegan tranquilamente a la producción del 16% del Producto Interno Bruto. Esta degeneración del movimiento campesino no lo voy a estudiar ni analizar ahora, pero sí me quiero ir a los otros dos componentes. Cuando Evo Morales sube, ha establecido un gobierno corporativo, y este concepto es muy importante tomarlo en cuenta. El MAS no es un gobierno, no es un proyecto de militantes, aunque eso está actualmente Evo pechándola, ¿no?, a través de sus estatutos, sino que es un gobierno corporativo de organizaciones. Y cuando tus componentes son corporaciones, tú acuerdas con esas corporaciones. Entonces ellos te van a dar el voto. El movimiento cooperativo ha sido fiel, ha entregado el voto a todas las elecciones al MAS, y tú le tienes que dar algo a cambio, tiene que haber una retribución. Y en ese contexto, las corporaciones son como tus hijos. Entonces tú a tu hijo, Hugo, cuando llega tu hijo a tu casa, no le vas a cobrar pues un impuesto, hermano, ni le vas a cobrar por el cuarto, el agua y la tacita que utiliza para servirse su café. A tu hijo tú lo mimas. Entonces,
Evo Morales les ha quitado, por ejemplo, el pago del IVA, porque ha habido un momento en el que lo pagaban. Entonces, este gobierno corporativo incluso puede llegar a un nivel de cogobierno, porque son parte del poder. Tú míralo al Hilarión Mamani, ¿no? Senador por Potosí con su casco. Él era el principal dirigente del CONAMAC cuando hubo la crisis del fondo indígena y se vestía de indígena y ahora está con su guardatojo de cooperativista. Entonces, a mí me parece que hay, además de lo que tú has dicho, este sector cooperativista es un sector empresarial, ¿no? Por eso hubo un momento en el que Evo Morales, a través de su ministro Carlos Romero, intentaron ponerle cascabel al gato con el artículo 151 de la ley minera, de la 525, que prohíbe, aunque la Constitución les habilita, prohíbe que los cooperativistas tengan contratos con empresas transnacionales, ¿no? De esa manera intentó regularlo, pero de manera fallida. Entonces, este sector corporativo, con la pelea entre los arcistas y los evistas, están en una fase de autonomizarse del gobierno. Entonces, ya no negocian por dentro, porque tienen viceministros, tienen una serie de operadores como diputados y senadores, sino que han venido ya a ejercer una presión en la calle, porque hay dos formas de que este sector corporativo se beneficie. Uno es a través de las políticas públicas, y las políticas públicas han sido favorables a ellos a través de la AJAM, ¿no? Que es la Autoridad Jurisdiccional Minera. Y esta AJAM, junto al Ministerio de Minería y el CERNAP, es un nido de corrupción donde incluso he tenido que denunciarlo penalmente. Claro, el Ministerio Público le ha salvado al ministro de Minería, a los dos ministros de Minería, por haber sido posesionados en sus cargos sin cumplir requisitos constitucionales. Hay uno, el anterior ministro, que tiene un pliego acusatorio en la Contraloría, y pese a tener ese requisito, ha sido posesionado por Luis Arce como ministro de Minería. Y el actual ministro de Minería tiene otro pliego de cargo de la Contraloría cuando era director de la Comibol por 40 millones de bolivianos. Nombramientos ilegales. El Ministerio Público se ha reído en nuestra cara, nos ha rechazado la demanda, pero estos ministros han nombrado a 6 o 7 autoridades en la JAM, sin que tenga el tiempo correspondiente, como dice la norma, sin que tenga además los conocimientos en el sector minero. Es un desastre la JAM. ¿Quién es el que ha propiciado el crecimiento desmedido de las ambiciones del sector cooperativista? Es la JAM y el CERNAP. El día de hoy ha salido una noticia, el día de ayer ha salido una noticia que dice que el CERNAP ha cometido errores en otorgar licencias y autorizaciones al movimiento cooperativista. Nos hemos equivocado, dice, ¿no? Y tú sabes que, y el público que me escucha sabe, que un funcionario público no comete errores, ¿no? Entonces, a través de las políticas públicas están en una acción depredadora y a través de la fuerza. Se benefician de la subvención del diésel. Todas las cooperativas grandes en ríos están operando con inmensas maquinarias con diésel subvencionado. Es decir, el gobierno les sigue amamantando, les sigue dando beneficios. Siguen con el tema de pagar un impuesto que es absolutamente ridículo y bajísimo. Y por el otro lado, son autores también de sacar oro de contrabando y son los principales autores de meter y de sacar mercurio de contrabando de Bolivia. Entonces, están a punto de constituirse con otros dos grupos corporativos en un superestado, en un estado que está sobre el estado, y los otros dos grupos corporativos, no los campesinos porque son inviables económicamente, han dejado de ser sujetos económicos y por lo tanto políticos. Los otros dos sectores corporativos que están formando este superestado es el movimiento cocalero y por el otro lado es el agronegocio. Y yo quiero que la gente me entienda, cuando digo agronegocio no estoy hablando solamente de empresarios, estoy hablando también de los colonizadores interculturales que chaquean, queman, avasallan tierras para luego venderla, ¿no? El concepto de agronegocio es un concepto preciso que no hace referencia al color de la piel del actor.
Muy bien, muchas gracias, don Manuel. ¿Qué dice Israel Quino en este segundo punto del programa? José Luis, primero el efecto de la conflictividad, no hay que minimizarlo. Lamentablemente el sistema de alerta temprana y de conflictividad del gobierno es casi nulo. Se tiene que afectar al derecho a la educación, a la libre transitabilidad y al trabajo aquí en la sede de gobierno, porque no han demostrado tener la capacidad del manejo de la conflictividad. 2 días en que se dispone clases virtuales porque no saben cómo resolver el problema de los cooperativistas mineros auríferos, ¿no? En este momento de la coyuntura. Segundo, tienen pésimos negociadores. Esta semana, tras que les hacen calmar un poquito porque venía el discurso presidencial, ¿no? Los sientan a una mesa de diálogo, pero rompen, ¿no? Claro, porque tiene muy malos negociadores, ¿no? El gobierno. Y eso es evidente, y si no se resuelve y si no se tienen buenos cuadros que puedan fortalecer o reforzar este tiempo todavía que les resta hacia el 2025, pues va a ser muy complejo, porque este es el último año que van a tener para generar algún tipo de acción, política pública, acción gubernamental, porque el último año es electoral, y en el año electoral va a aplicar la ley del más fuerte. El más fuerte se queda con el partido, va a las elecciones, el más fuerte sobrevivirá hacia el 2025, en el caso en particular del MAS. De otro lado, va a ser importante, creo yo, que exista pluralidad también de participación política, para que también el elector tenga posibilidades, ya no solamente respecto del MAS, sino de otros partidos por los cuales tenga una opción de voto. Sin embargo, yo creo que sí hay que coincidir, José Luis, en que los cooperativistas hoy en día son las aves rapaces de la actividad minera en Bolivia, ¿no? Porque al no habérseles generado límites, lo único que han logrado hacer es generar miedo político, porque son altamente fuertes. Son el único grupo en su momento que le dobló el brazo al expresidente Evo Morales fue el movimiento del Colegio Médico al hacer abrogar el Código Penal. Pero el segundo grupo más poderoso era justamente los cooperativistas, ¿no? Por la fuerza social que tienen. Pero hoy podemos todavía mencionarlos como cooperativistas, que en el fondo tampoco lo son. Son un sistema cooperativo de disfraz que solamente responde a una estructura empresarial. ¿Y qué estructura empresarial hoy día pues le pide al Estado resolver sus inquietudes? Un par de apuntes solamente del pliego, José Luis, y me parece contradictorio. ¿Cómo es posible que este sistema aurífero, no son cualquier cooperativista, son mineros auríferos, le pidan al Estado condonación, ¿no?, de deudas de la Caja Nacional de Salud, ¿no?, cuando la propia Constitución define que el sistema cooperativo es pues igualitario, de solidaridad, en igualdad de condiciones? Entonces el Estado debe tener prioridad todavía encima de este grupo social que no paga impuestos, que tiene preferencias respecto al Estado, y todavía le condone deudas respecto a su seguridad social. Lo otro, en razón de los contratos administrativos mineros que están en sede legislativa o requieren de una aprobación legislativa. Apuntan hacia el Ejecutivo para incidir un tema que es estrictamente legislativo. Y si el Legislativo define que no autoriza un contrato minero, pues no autoriza. O es que por cuidar la gobernabilidad, la conflictividad, tiene que aprobar el Legislativo. En absoluto, ¿no? Hay atribuciones constitucionales respecto a la división de poderes, y allí justamente hay que incidir si es por lo menos mínimamente entendible o no la demanda del sector. Ahora, piden además, ¿no?, un nuevo régimen tributario. Ahora, si imaginemos que el Estado, desde la actual estructura gubernamental,
proyecta, trabaja un proyecto, un anteproyecto de ley en razón del nuevo régimen tributario. Ese régimen tributario, ¿en qué sentido estará? Pues preferencial para el cooperativismo. ¿Usted cree que van a decir al Estado, sí, queremos pagar el 50% de impuestos? Imposible, ¿no? Entonces, quieren, encima de los privilegios que tienen, otro régimen impositivo en solicitud al Estado. Y aquí el Estado tiene que ponerse fuerte, ¿no? El gobierno tiene que ponerse fuerte, justamente resolver a la medida de sus posibilidades. Yo creo que en síntesis, José Luis, el resto de las consignas tienen que ver con medidas estrictamente jurisdiccionales en materia constitucional respecto al reconocimiento de una personería, de otra personería. Tienen que resolverlo en un ámbito de diálogo que no lo tiene el gobierno. Ojalá puedan estructurar un equipo de trabajo, un equipo de autoridades ministeriales, de asesores técnicos que les generen estos procesos de diálogo y pónganle fin, porque si no atiende un elemento de conflictividad el gobierno, pues también se va a ver perjudicada la población, que es quien pues se ve más perjudicada por ese tipo de sucesos. Perfectamente, muchas gracias, don Israel Quino. Nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Tenemos cierta holgura de tiempo para considerar este punto que también es muy importante, tomando en cuenta los efectos que podría producir una decisión. Bueno, ya son 2 decisiones judiciales de un tribunal en el Alto, otro en Sacaba, que se han declarado incompetentes para procesar vía justicia ordinaria al expresidente Yanine Áñez por los sucesos de violencia que se han registrado el año 2019. Y ello ya ha empezado a generar muchas repercusiones sobre el sentido incluso de la teoría de golpe o no golpe de Estado, sobre la existencia o no de también presos políticos, retomando un poco lo que se decía en el primer punto. Vamos a empezar con usted, don Hugo Boldis. ¿Qué nos puede mencionar sobre esta decisión? Ya son 2 decisiones judiciales. ¿Cuál será el efecto jurídico que puede tener, el efecto político? Adelante. Sí, primero que nada, el hecho de que 2 juzgados se hayan declarado incompetentes no quiere decir que se haya resuelto el debate sobre si la señora Áñez debe ser juzgada o por juicio de responsabilidades o por vía ordinaria, ¿no? Es una instancia en este caso de la justicia en La Paz, y la otra de Cochabamba, la que acaba de tomar esa decisión. Habrá que ver, eso todavía va a ir a elevarse, ¿verdad? A nivel de apelación, de consulta, como se quiere entender. Así que todavía hay que ser muy cautos en eso. Sin embargo, está planteado el debate, que es más político que jurídico, ¿no? A ver, la señora Áñez ha cometido delitos, ¿no?, por los cuales ha sido denunciada, procesada, antes de ejercer ilegalmente la presidencia. Por esos delitos hay ya una sentencia, porque incluso hay quienes han planteado que debería revisarse la sentencia, ¿no?, bajo la teoría de que o la causa o la instancia mayor debería arrastrar a la menor. Creo que una cosa no tiene que ver con otra, pero está instalado el debate, y que hoy adquiere mayor fuerza, y ahí está precisamente una de las consecuencias del famoso punto 8, ¿sí?, que da argumentos, quizá esa no era la intención, para que se discuta este tema, ¿no? Y el discutirse este tema nos lleva a discutir ciertamente nuevamente sobre lo que pasó el año 2019, ¿no?, que tiene, a mi juicio, 2 componentes. Por un lado está el propiamente interno, del cual hasta ahora no ha habido una sola señal de autocrítica, porque las cosas también pasan por algo, y hay el componente externo. Cuando hablo de externo digo por fuera del MAS, que tiene que ver con aquellas fuerzas que rompieron el orden democrático,
tenía un objetivo clarísimo, evitar la continuidad del proceso de cambio, pero más allá del proceso de cambio está claro que alteraron la institucionalidad y alteraron el orden democrático. No hubo una sucesión constitucional. Hace un rato se ha mencionado el reglamento. Ese reglamento es muy claro. La señora tenía que haber convocado a una sesión, que la convocó pero no tuvo quórum, ¿no?, para poner en consideración la renuncia de Adriana Salvatierra. Luego de eso, elegir por voto al nuevo presidente o presidenta del Senado, y tal como ha dicho Quino, Israel, está claro que la presidencia recaía nuevamente en el movimiento al socialismo, solo aplicando el reglamento, y a partir de ahí esa presidenta o ese presidente asumía la conducción del país. Fue un hecho por omisión, no, fue claramente planificado, precisamente porque si lo hacía no lograban el objetivo que se habían propuesto con esta sublevación reaccionaria que terminó en un golpe de Estado. Entonces, pero bueno, ahí está uno de los efectos políticos, tanto dentro y fuera del movimiento del socialismo, en los movimientos sociales y en la sociedad en su conjunto, que la verdad que no sé, al mismo tiempo no sé hasta dónde está tan interesada. Creo que la gente ya está cansada sobre este debate que será seguramente dilucidando en el tiempo. El otro efecto es el efecto internacional, ¿no? Ya han empezado, y quizá también sin intención obviamente de Andrónico, estoy lejos de señalar en ese sentido, pero hay efectos que a veces escapan a la buena o mala voluntad de las personas. En Estados Unidos, por ejemplo, ya en 2 o en 3 lugares, Manuel debe tener más datos, a calentar las calles, ¿no?, para denunciar al gobierno boliviano sobre la violación de derechos humanos. Sé que Tuto Quiroga anda muy activo por ahí también para reproducir lo mismo en países como España, en fin. Entonces, entonces no está lejos, ¿no?, un momento de bastante tensión entre el Estado boliviano y organizaciones como la Corte Penal, la Corte de Derechos Humanos, ¿no?, Interamericana de Derechos Humanos, seguramente la OEA de nuevo. El señor Almagro anda muy callado, pero eso no significa que con este dato no vuelva nuevamente a la carga. El Departamento de Estado y otros organismos que todos sabemos aprovechan estos temas para alimentar la matriz contra gobiernos populares, contra gobiernos progresistas, contra gobiernos de izquierda. Así que, en síntesis, jurídicamente se reinstala el debate. Yo estoy absolutamente convencido que el caso Golpe 2 ameritó el desarrollo que tuvo y la sentencia que tuvo, y ahora viene el debate sobre si debería asumir ya los delitos cometidos en el ejercicio de su irregular mandato, ¿no?, si deberían ser procesados o no por la vía ordinaria o mediante juicio de responsabilidades. Este es el efecto político dentro y fuera del movimiento del socialismo, pero sobre todo está el efecto internacional que todavía no ha llegado con la fuerza que al país. Es demasiado corto el tiempo, pero que va a poner en serios problemas al Estado, al gobierno, y es en ese momento que seguramente se medirá, ¿no es cierto?, si fue oportuno o no la incorporación de este punto 8 en la agenda entre la facción evista y la oposición al gobierno. ¿Qué hará el Estado, muy brevemente? ¿Perdón? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué podría hacer? No, el Estado va a tener, en este caso el gobierno central va a tener que responder con mucha
fuerza en cada uno de estos escenarios, es decir, el interno, el jurídico, el político, el internacional. Las víctimas de Sacaba y de Sencata demandan justicia, creo que hay que seguirlas apoyando. Ellos lo han dicho con mucha claridad en los últimos días: ni olvido ni perdón. Parece demasiado duro, pero esa es una realidad. No se puede olvidar, ¿no es cierto?, lo que sucedió el año 2019, que a teóricos incluso como Steven Levitsky, que es un liberal norteamericano, lo ha llevado a calificar ese hecho como un golpe de Estado clásico, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo, fue un golpe híbrido en realidad, ¿no? Porque si fuera clásico hubiéramos tenido un militar de presidente. En realidad los militares pusieron lo que tenían que poner, los policías pusieron lo que tenían que poner. Hubo una participación de los sectores más conservadores de las capas urbanas, y obviamente eso hicieron que le pusiera un militar la banda presidencial a la señora Áñez. El Estado tendrá que recurrir a todas las herramientas políticas y jurídicas a su alcance, esperar, ¿no?, que el senador y presidente del Senado, Andrónico, la verdad que no tengo duda, ¿no?, pueda en los hechos haber aceptado poner eso para debatir, pero que su posición final sea la que todos esperan, ¿sí? Es decir, del lado de las víctimas de las masacres de Sacaba, Sencata, y del lado de los que demandan, por ejemplo, el tema de los respiradores, de los negociados. Manuel se ha olvidado decir, ¿no es cierto?, que en realidad lo que fracasó fue un gobierno que llevó a la economía boliviana en menos de un año a una contracción económica que nunca habíamos tenido en el país, creo que del 9 o 11% negativa. Muy bien, gracias, don Hugo Morales. ¿Qué dice en este tema don Manuel Morales? ¿Cuál es la incidencia de estas decisiones inicialmente, las primeras, que seguramente van a mantenerse, van a ratificarse en otras instancias? Por lo menos eso es lo que han manifestado algunos expertos. Sí, esto es como Vox, ¿no? Esto es una pelea de Vox. Hugo lo que nos está describiendo es que en la puerta están vendiendo salteñas, que la gente ha comprado muy caro sus entradas, ¿no? Que está lloviendo, ¿no? Lo importante es lo que está sucediendo ahí adentro, dentro del ring, dentro del cuadrilátero. Estos dos pronunciamientos de juzgados, ¿no? Ni siquiera son jueces individuales, son juzgados colectivos. Desbaratan, pues, Hugo, toda la estrategia que planteó Iván Lima de los casos golpe y de los juicios penales. Desbarata, lo pone en el suelo, ¿no? Esto es contundente. ¿Por qué? Porque son dos cuerpos colegiados que se rehúsan a juzgarla a la Áñez por el tema principal, y el tema principal no es que se haya puesto pues la medalla y que haya salido al balcón. Eso es la anécdota. Es la anécdota. Lo real es que ha habido militares que deberían haber impedido que ella se ponga la medalla y suba al balcón, porque ellos deberían haber jurado defender a Evo Morales, presidente constitucional, que había presentado su renuncia y que no había sido aprobada por el Parlamento. Correspondía a los funcionarios del MAS salir a defender a su presidente, ¿no?, y evitar que suceda esa situación. Entonces, el tema es muy grave para la estrategia, porque nos habla de que lo fundamental es el juicio de responsabilidades. Los otros juicios son accesorios o complementarios, ¿no?, en su calidad de senador, en fin. Entonces, lo que nosotros hemos dicho desde el primer día es que la señora Yanine Áñez ha sido un trofeo de Eduardo del Castillo. El día en que la detienen a Áñez, en el Beni, a la medianoche, poniéndole una pistola en la cabeza, trayéndola a La Paz, ha sido un show, y era el trofeo que necesitaba el gobierno de Luis Arce para decir, ahí está, la golpista, ¿no? Y a partir de ahí empezamos con los procesos. Se cae porque las causas fundamentales, si nosotros aspiramos a que haya justicia, ha habido víctimas, ha habido después, durante su gestión, terribles actos de corrupción,
Murillo ya está en la cárcel en Estados Unidos, los respiradores, cosa de que nadie pues puede solidarizarse con esas cosas, ¿no? Más bien que han sido repudiadas por la población. Necesitamos que se instale un juicio de responsabilidad. Ahora, yo me quiero ir a lo siguiente, porque yo creo que además de defender una posición, a veces es importante ver los detalles, ¿no? A mí me parece muy peculiar el hecho que el fiscal Lanchipa, junto a un séquito de fiscales, cuando presenta la imputación, la acusa a la señora Áñez de genocidio. ¿No? Sencata sacaba genocidio, especialmente Sencata, genocidio. Y nosotros sabemos que ese es un delito imposible, porque el genocidio es cuando tú buscas eliminar a un grupo étnico. Genocidio ha habido pues en Guatemala, cuando el ejército entraba a las comunidades buscando a la guerrilla y mataba a niños, mujeres y al que se le ponía al frente. Genocidio es lo que Fujimori ha hecho en el Perú, cuando ha ido a comunidades campesinas y ha esterilizado a las mujeres para que nunca más en esa comunidad vuelvan a nacer niños. Lo de Sencata no, pues genocidio a ningún. Entonces me llama mucho la atención, ¿no? O sea, un delito imposible para que la juzguen a la señora Áñez. ¿A qué estará jugando Lanchipa? Y luego viene la siguiente interpretación que quiero hacer, en el siguiente sentido. La señora Yanine Áñez tiene un equipo de abogados tan sofisticados, de tan alto nivel, han presentado recursos de tal calidad jurisprudenciales, ¿no?, que han logrado esta sentencia favorable. Eso no creo que haya sucedido. Entonces, tenemos que explicarnos de dónde. Los dos juzgados son evistas. No, están sacando sentencias jueces evistas para hacerlo quedar mal a Lucho. No creo que haya sucedido eso. ¿Tú crees, Hugo, que un juzgado en Sacaba, que es territorio del MAS, camino a Villa Tunari, ¿no?, el Chapare, ¿tú crees que estos jueces van a arriesgar su pellejo y van a sacar una sentencia de estas características? Yo me pregunto si no habrá una decisión de dentro del gobierno de haber presionado para que en el Alto y en Sacaba se saque una sentencia con estas características y este tipo de reacción, que en lo inmediato, Hugo, lo que va a generar es la liberación de la señora Yanine Áñez en un término medio, la posibilidad de que ella haga juicios internacionales, demande al Estado, sea resarcida incluso económicamente, y la posibilidad incluso de que no en esta legislatura, pensemos positivamente en la siguiente, el 2025, que existe una fuerza mayoritaria que tenga 2/3 y que diga ya, vamos, haremos juicio de responsabilidades a los que han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. Empezaremos por años, luego iremos por la lista en orden cronológico descendente. ¿Tú crees que en ese momento se la va a poder juzgar por segunda vez por delitos por los cuales ha sido ya ahora sindicada? Entonces a mí me parece que se ha caído estructuralmente el juicio y que eso es lo fundamental de este caso, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que seguramente vamos a saber en las próximas semanas quién ha tomado la decisión. Yo no creo en la autonomía de los jueces, Hugo. No creo, en este país mucho menos. No creo que haya 3 jueces valientes en el Alto que se hayan ajustado sus cinturones y un juez colectivo en Sacaba que haya dicho voy a sacar esto sabiendo las consecuencias que va a generar, porque va a desestabilizar al gobierno. La agenda de los presos políticos ahora sí tiene más sentido, y no en Washington, va a ser aquí. Y el otro efecto, con esto quiero terminar, no estará de por medio negociándose la liberación de Luis Fernando Camacho, porque si sale Áñez, es de lógica que sale luego de manera inmediata Camacho, y eso va a tener un efecto político sobre la oposición, sobre el nuevo proceso electoral que viene, y yo lo planteo porque estas dudas me preocupan, porque no las logro responder. No sé cuál es la mano negra que está detrás moviendo la cuna.
Muchas gracias, don Manuel Morales. Para finalizar este último punto, también don Israel Quino, ¿qué dice sobre este tema? José Luis, yo creo que hay que ya cerrar estos dilemas de la sucesión y la toma del poder. Hay algo evidente, lo que ocurrió en Bolivia el 2019. Y en términos políticos, jurídicos, constitucionales, la forma en la que se aplicó la sucesión presidencial fue inconstitucional. La forma en la que se tomó el poder fue ilegal. La autoproclamación hoy le ha generado una sentencia de 10 años de cárcel a la ex senadora Áñez, efecto justamente de los delitos por los que se la acusó, resoluciones contrarias a la Constitución y cumplimiento de deberes por actos preparatorios antes de la toma del poder. Esta realidad es evidente, nadie la puede refutar. La Constitución tiene un sistema de verticalidad sucesorio presidencial y no podía haberse considerado una horizontalidad al momento de aplicar la sucesión. Sin embargo, el 20 de enero del 2020, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su declaración 01, legitima y reconoce a la señora Áñez en el poder. Y al reconocerla dice: señora Áñez, la reconozco en el Ejecutivo, señora Copa en el Legislativo, y alcaldes y gobernadores, y esto aprovecha para decir: quédense hasta que haya nuevas elecciones, porque estamos a 2 días de finalizar el periodo constitucional. A partir de allí emerge hoy lo que se debate en una tesis del derecho constitucional de la mano de la ciencia política, que es la tesis de los actos de la función presidencial constitucionales. Que la señora Áñez emitió decretos, que promulgó leyes que son actos de la función presidencial legal y constitucionales, por supuesto que sí. No se puede negar esa historia. Si no, no habría que reconocerlo pues al presidente Luche, porque es efecto de una ley de convocatoria constitucional de ese periodo. Entonces, ese debate tiene que tener ese entendimiento, porque tiene de respaldo la señora Áñez la declaración constitucional 01/2020, que no la van a borrar. ¿Por qué razón? Porque es control previo de constitucionalidad, y esa declaración ha motivado una ley, justamente la ley de prórroga excepcional del mandato de ese periodo constitucional. Pero hay que entender ahora, ¿no? Y a partir, primero, que recuerden, el fiscal general le toma declaraciones a la señora Áñez, ¿no? Vía cuando se le presenta una proposición acusatoria, hace su requerimiento acusatorio para decir juicio de responsabilidad hacia el fiscal general, y después retrocede y va por la vía ordinaria, ¿no? Cuánta lesión a los derechos humanos tener un entendimiento. Piensa diferente el Ministerio Público y tiene otro entendimiento. Eso es lesionar los derechos humanos. Pero insiste en la vía ordinaria, y 2 tribunales le dicen no, y en realidad no son 2 medidas, son 3. El Tribunal del Alto dice: me declaro incompetente, no la voy a juzgar por estos delitos, y devuelvo antecedentes al juez inferior, ¿no? Juez cautelar. El 31 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia admite el recurso de casación, y lo que va a hacer es revisar esta sentencia de 10 años por el que está en la cárcel la señora Áñez, ¿no? Y puede revocar la condena, por supuesto que puede revocar la condena el Tribunal Supremo de Justicia. Dice: no valoraron bien las pruebas, no hay elementos constitutivos del delito, dispongo la libertad. ¿Puede hacer eso el Tribunal Supremo de Justicia? Por supuesto que sí. Y el tercer elemento es esta declinatoria, esta resolución del 8 de noviembre del Tribunal primero de Sentencia Penal en Sacaba, que a diferencia del Alto dice algo que no lo dice el Alto. Dice: no soy competente, pero le dice, juez inferior, le devuelvo antecedentes para que vaya a juzgar al juicio de responsabilidad. Le ordena al juez inferior que no dude en volver a sortear, porque puede volver a sortear, ya no ser el primero sino el segundo. Estos juicios de responsabilidades. La primera cuestión: ¿habrá jueces independientes en nuestro país? Seguramente, con las lejanas excepcionalidades. La respuesta es no. No lo decimos solamente nosotros, lo ha dicho la CIDH, lo ha dicho el informe del GIEI, lo ha dicho el veedor de Naciones Unidas que ha estado en el país. Entonces,
¿Qué independencia judicial puede verse el día de hoy cuando estos jueces, lamentablemente operadores de justicia, son serviles y funcionales a los intereses del poder político? Y no importa quién gobierne. Si, recuerden ustedes un rápido ejemplo. En la era Evo Morales, la justicia, la fiscalía dice, imputo, acuso, detengo a un dirigente de ADEPCOCA, ¿no? Crisis política, gobierna la señora Áñez, ese mismo juez, ese mismo fiscal dice, no había cometido delito, lo libero. ¿Qué garantías hay cuando estos jueces son funcionales al momento político, independientemente sea de izquierda, sea de derecha? No importa, son funcionales al poder. ¿Qué trae, pero de fondo, esta última resolución de incompetencia del Tribunal de Sacaba? En términos procesales jurídicos, utiliza, y esta es la gran sorpresa, la sentencia constitucional 405 del Tribunal Constitucional, que es la sentencia que le favorece al señor Reyes Villa para prescribir sus 12 procesos penales. En eso se basa este Tribunal de Sacaba y dice, para evitar doble juzgamiento por un tema de juicio de privilegio, no vamos a juzgar a la vía ordinaria, porque ya nos ocurrió con el prefecto de Cochabamba, ex prefecto de Cochabamba, hoy alcalde, entonces no la juzgamos. Esa sentencia ha motivado que le favoreció al señor Manfred Reyes Villa, hoy le favorece a la señora Yanine Áñez. Y entre lo mínimo procesal de derechos de principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, juez natural, acude al control de convencionalidad, el 8 de la Convención Americana, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y va muy particularmente a una declaración, a la observación general 32 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Y sabe qué dice José Luis? Dice, y esto va a generar mucha sorpresa y seguramente en algún momento el debate: toda situación en que las funciones y competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo no sean claramente distinguibles, o en el que este último, el Ejecutivo, pueda controlar o dirigir al primero, es incompatible con el concepto de tribunal independiente. Les ha dado un mensaje político a los políticos este tribunal, porque basa su sentencia en esta declaración, en esta observación general, la 32 de Naciones Unidas, del Comité de Naciones Unidas. Bueno, en lo procesal ha definido no vía ordinaria, juicio de responsabilidades. ¿Qué pasa en lo constitucional, José Luis? Si retrocede, porque no va a tener otro camino el juez cautelar, y ya han ordenado que haga aquello, le dirá, fiscal, comisión de fiscales, no lo voy a juzgar, ustedes sabrán qué hacen. Fiscales van a informar al fiscal general, dirá, no nos quieren aceptar, no hay forma de juzgarla. Fiscal dirá, bueno, ya me voy a acordar lo que he hecho al principio y voy a ir nomás por el juicio de responsabilidades. ¿Dónde va a derivar este caso? Al archivo de sede legislativa, porque hay más de 20 juicios de responsabilidades en el legislativo desde el año 2006, con los primeros ministros inclusive de la era Evo Morales. Entonces, como la ley no prevé prelación, es inconcebible pensar que autoricen ahora el juicio de responsabilidades contra la señora Yanine Áñez y se olviden de los ministros de Evo. ¿Por qué razón? Porque estarían inaplicando el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Tienen nomás que respetar, aunque no dice eso la norma, pero tienen que respetar la prelación. Bueno, pero ¿qué define esa autorización? Es la autorización política solamente. Imaginen que en una semana, por tiempo y materia, como les gusta a veces decir a nuestros legisladores para que digan, nos estamos esforzando por el pueblo, en una semana aprueban los 20 juicios. Lo único que hace el legislativo es aprobar. ¿Dónde se remiten? A sede del Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo que no lo puede juzgar a Goni de hace 20 años. Entonces cárguenle 20 juicios de responsabilidad al Tribunal Supremo de Justicia, que no puede juzgarlo siquiera a Goni. Entonces, ¿qué va a pasar en el fondo? 37 muertes en la impunidad. No va a haber justicia para las víctimas de Sacaba y Sencata. Pero, y con esto quiero ya incidir en el tema político, ¿qué hay de fondo? En 10 días, 3 decisiones jurisdiccionales en favor de la señora Áñez. El Alto, Tribunal Supremo, Tribunal de Sacaba. Y qué casualidad que el pasado 10 de noviembre, pues el Estado boliviano va a rendirle cuentas a la CIDH del estado de cumplimiento a las recomendaciones del informe del GIEI. ¿Y qué va a decir seguramente la autoridad
ministerial que está en la SDH. Les dirá, en Bolivia, y entre comillas, se respeta el debido proceso, ¿no? Qué casualidad que estos 3 fallos en los últimos 10 días van a casar, ¿no?, con un informe que dirá, estamos cumpliendo las recomendaciones, cuando todos sabemos cómo está el estado de nuestra justicia. ¿Quién puede pensar que el día de hoy exista jueces, tribunales o fiscales que vayan en contra de los intereses del poder político? Imposible, imposible. Finalmente, José Luis, ¿qué puede ocurrir? Y esto es una tesis que les planteo. Bueno, a ver, si la sacan a la señora Áñez de la vía ordinaria, porque no se le puede lesionar de derechos absolutamente a nadie en razón de los derechos humanos, debido proceso y garantías jurisdiccionales, independientemente nos caiga bien, nos caiga mal la señora Áñez, pues van a generar ya toda una estrategia política de campaña para desmontar la tesis del golpe. Si se desmonta la tesis del golpe, ¿qué van a remover? La tesis del fraude. ¿Sí? ¿Quiénes eran los sindicados directos de la tesis del fraude? Quienes en su momento estuvieron en el poder a la cabeza del señor Evo Morales, seguramente los miembros políticos de su gabinete que lo acompañaban, y con total seguridad los ex vocales electorales, que eran los primeros procesados. Entonces, si se remueve la tesis del fraude y se desmonta la tesis del golpe, porque si la llevan a la jurisdicción de privilegio, como que está diseñado estos fallos, y no creo que otros jueces digan algo diferente, entonces nos dirán lo primero con lo que yo les compartía, que la asociación fue constitucional, y es un error, no ha sido constitucional. Sin embargo, por estos hechos jurisdiccionales van a intentar rearmar la historia, desmontar la tesis del golpe, remover la tesis del fraude y generar ya nuevamente en el debate las responsabilidades contra quienes en ese momento, ¿no?, han sido los protagonistas seguramente de la crisis política. Entonces, fallos judiciales con motivaciones altamente políticas, de eso no hay que tener duda. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. A Hugo Moldis como analista, periodista, a don Manuel Morales como representante del CONADE y también al abogado constitucionalista Israel Quino. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.